tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café. Holy Spirit, you make me shake. Hola, es un gusto saludar a nuestros oyentes. Este es un programa más de Central Café de su presencia radio. Mi nombre es Javier García y hoy tengo el gusto de acompañarlos en este programa que pinta muy bueno para el día de hoy. Quiero saludar a mis compañeros aquí en la mesa de trabajo y quiero empezar siendo caballero dando el saludo y la bienvenida a Fernanda Galvis. Fer, ¿cómo vamos? Hola Javi, muy bien, muy feliz de estar aquí hoy con ustedes, acompañándolos en esta mesa de Central Café, como siempre con temas muy interesantes, creo que de actualidad y que bueno, aquí con nuestros oyentes podemos opinar, charlar y ellos también pueden ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales con sus opiniones. Vamos a empezar a dar destellos de nuestro programa. Fernanda, ¿qué redes sociales utiliza usted? Bueno, yo soy muy de Instagram, realmente. Pues digamos que por la palabra como Instagram de instante me llama la atención porque siento que como que es actual del momento y me gusta. Y luego cuando apareció el tema de las historias también se volvió muy llamativo porque como que ya lo hace aún más rápido, ya no toca empezar a bajar, sino que realmente se va viendo como de alguna manera lineal. Entonces, sí, tengo que confesar que mi red favorita es Instagram y después estaría realmente Twitter, porque la verdad Facebook, sí, no, ya siento que como que eso ya es demasiada cadena, demasiada como información de lo que pasó en la esquina de ayer, no sé, ya realmente a mí Facebook no me atrae, pero Instagram y Twitter sí, como por la rapidez, la agilidad de las dos redes sociales. También quiero saludar en el máster a nuestro querido Andrés Cabezas. Andrés, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Javier? Un abrazo para Fernanda y un saludo especial para todos los oyentes. Muy bien, contentos con este programa que vamos a tener hoy porque, como lo decía Fernanda, son temas actuales que les traemos en Central Café y hoy vamos a estar hablando de esto, ¿no? De las redes sociales. Y pues de una vez para responder a su pregunta que no se me adelante, espera porque yo tengo aquí a Fernanda y yo somos de otra generación, usted es solo un poquito más joven. Un poquito nomás. Solo un poquito, solo un poquito, oyentes. Bueno, ¿usted también es de estas redes convencionales o usted se ha atrevido a explorar TikTok, Snapchat? Cuénteme, Andrés. No, mire que en este tema yo soy de estos millennials veteranos, podría decirse, porque sí, yo obviamente cuando surgió Facebook, tuve Facebook durante varios años, después con el crecimiento de Instagram, después Twitter, pero mire que más allá de esas tres principales, la verdad no fui más allá y de hecho hace 1 año y medio tomé la decisión de borrar mis cuentas de las redes sociales. Y en este momento solamente tengo como una cuenta, se podría decir como silenciosa, como que no participo en Twitter, pero únicamente para efectos de informarme, de información, de estar pendiente de los portales de noticias en el mundo, no sé, de pronto de mi equipo favorito en deportes, etcétera, como estar viendo noticias frescas en Twitter, más no estar participando mucho. Y de hecho con la única que me quedé en este momento sí estoy como a veces unos 10-15 minutos diarios consultando Pinterest, esta red que le recomiendo a usted cosas de alrededor de muchos temas. En mi caso me gusta como ver tendencias de ropa para hombres o tendencias para el hogar, cómo poder decorar bien la habitación, el apartamento, etcétera. Entonces es como que me tomo unos 10-15 minuticos para revisar eso y ya, pero podría decir que mi participación en redes sociales es muy baja. Yo quiero preguntarle a Fernanda, porque si hablamos de redes sociales, todo el mundo dice, sí, yo sé qué son las redes sociales y todos nos volvemos expertos en temas de redes sociales, pero ¿realmente las conocemos? Fernanda, ¿para usted qué es una red social? Pues bueno, para mí una red social es, como lo dice su nombre, como ese grupo de gente, de contactos a los cuales yo sigo y me siguen. Entonces, antes se llamaba el grupo del barrio o el grupo del colegio, los amigos. El grupo de la esquina.
Ahora yo creo que es como la canción, ¿no? Que yo quiero tener 1.000.000 de amigos, ya está más fácil de lograr. Entonces sí, es como ese grupo de contactos y de gente de la cual yo quiero estar enterada. En algunos casos no solamente es gente, sino también pueden ser instituciones o medios de comunicación. Señor Cabezas, para usted el tema de redes sociales, ¿qué le habla? ¿Qué abarca estas dos palabras? No, pues tiene que ver con el mundo en el que vivimos actualmente, un mundo donde ya cada vez más las técnicas o las formas de comunicarnos son mucho más variadas. Y pues creo yo que el tema de las redes sociales es esencialmente eso, poderme comunicar con un montón de personas alrededor del mundo a un clic de distancia o a un like o a un comentario de distancia. Esto con las ventajas, digo yo, y también los peligros que conlleva. Pues les quiero contar que aquí tengo yo un artículo, dice, ¿qué son las redes sociales? Y dice, las redes sociales en el mundo virtual son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos, como el profesional y el relacional, que permite siempre intercambio de información entre personas, entre empresas. Pero cuando hablamos de redes sociales, y lo veo aquí en nuestra conversación, lo primero que uno dice, no, Facebook, Twitter e Instagram. Y por ahí el más osado dice Pinterest, como mi amigo Andrés. Sí. Pero resulta que hay un montón de sitios, de plataformas, de aplicaciones que hacen parte de este mundo de las redes sociales que no conocemos. Y justamente queremos como explorar un poco hoy en nuestro programa acerca de qué son esas redes sociales y qué sitios hay. Y pues hay estadísticas que nos hablan del manejo del uso de redes sociales durante este 2021 y hay unos datos increíbles, ¿no, Fernanda? Sí, de acuerdo, y son como dice el artículo que estaba viendo, pues algunas estadísticas que nos sorprenderán. Voy a comentar algunas de ellas y es, por ejemplo, que 3.500 millones usuarios al día están como tal activos en redes sociales. Eso equivale al 45% de la población mundial. Otro interesante es que Facebook es la red social más utilizada. Pareciera que no, ¿cierto? Porque no hay veces dice como, no, pues realmente no, los jóvenes de pronto no la usan tanto, pero actualmente sigue siendo líder, pues yo creo que por ser también de las primeras y pues como que alcanzó a más generaciones de alguna manera. El perfil de usuarios de redes sociales diarios por generación, el 90.4% son millennials, el 77.5% generación X y el 48.2% baby boomers. Creo que solo Andresito Cabezas clasifican millennials, ¿cierto? Sí, creo que los que estamos aquí, yo por eso les decía que soy de esos millennials tardíos que nacieron en la década de los 80 y por lo tanto, si bien ahorita conocemos y tenemos un poco de experiencia en esto de las redes sociales, más bien creo yo que esto sí se lo dejamos es a la generación siguiente, los jóvenes que nacieron sobre todo después de la segunda mitad de los años 90 y en los años 2000, ¿no? Esos son es impresionante. Los duros en el tema de redes. Oigan, Cabezas, pero tengo yo aquí algo y es, usted mencionaba, no, me paso 15 minuticos y miro consejos y uno diría, oiga, pero las redes sociales son chéveres, ¿no? Y también Fernanda, no, mirar rápidamente qué está pasando al otro lado del mundo con estas personas que son reconocidas o en el caso de Twitter, mirar noticias y uno diría, bueno, las redes sociales no son malas porque nos mantienen informados, nos permiten tener cosas de actualidad, pero Andrés, las redes sociales mal utilizadas pueden convertirse en una amenaza, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y sobre todo el riesgo aquí grande es, creo yo, en la población adolescente. Y lo digo de esta manera porque una persona quizás adulta, una persona más madura de pronto puede tener una concepción un poco más clara de lo que está bien, de lo que está mal, de el gastar tiempo, de el perder tiempo exagerado, mientras que un adolescente en la mayoría de casos pues es una persona que tiene mucho tiempo libre y en ese tiempo libre es donde pueden empezar a ocurrir los problemas con las redes sociales. Ya de entrada el pasar mucho tiempo en redes sociales puede estar constituyendo en una amenaza de adicción para los adolescentes. Seguramente vamos a estar hablando con nuestros invitados hoy más a fondo de este tema, pero también preocupa el hecho de que un adolescente quizás no tenga tanto esa capacidad de sobreponerse ante un rechazo, ante un acoso, ante una frase, no sé, que de pronto pueda resultar ofensiva para él y que no se pueda recuperar de esto. Y ahí es donde está empezando a ocurrir mucho una de las enfermedades que está, creo yo,
siendo tendencia en la humanidad en los últimos años, y es el tema de la depresión. Y todo esto se origina sobre todo a partir de malas experiencias que se pueden encontrar en las redes sociales. Entonces creo que aquí es un juego de muchas cosas en las que no solo los jóvenes tienen que ver, sino sobre todo también los papás y la formación y el acompañamiento que estos jóvenes puedan estar recibiendo o no de sus familias. Pues de esto y mucho más vamos a hablar aquí en este programa que hemos titulado Redes Mentales. Las redes sociales son buenas, son malas, mitos, verdades. De todo esto vamos a tener aquí más adelante con grandes invitados en esto que se llama Central Café de Su Presencia Radio. Así que no se desconecte. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Celebra amor y amistad con Botánica Face, belleza y bienestar natural. Contáctanos al 322-833-1501. Y bueno, este es el programa que tenemos hoy en Central Café, Redes Mentales, así lo hemos llamado, y también vamos a estar hablando con expertos de toda la influencia que puede estar ejerciendo las redes sociales en los jóvenes, no solo en los jóvenes, en los adultos también, en los niños, qué tanto tienen que ver los papás en esto, y por eso queremos hacerles esta pregunta: ¿qué tanto tiempo entras a tus redes sociales en el día? ¿Y cuál es tu red social favorita? Nosotros aquí ya hablamos de algunas de esas redes, pero quizás ustedes conozcan más y nos gustaría que interactúen con nosotros y nos contesten en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en nuestro WhatsApp 310-551-2625. ¿Qué tanto tiempo pasas en las redes sociales en el día y cuál es tu red social favorita? Ahí los vamos a estar leyendo y ya estamos también aquí listos, Javi, con nuestro primer invitado. Tenemos hoy un invitado de lujo, es Julián Cerón, ingeniero de sistemas con más de 20 años de experiencia en la industria del software. Actualmente él se desempeña como director de investigación e innovación en el Centro de Salud Emocional Psicóloga Diana. Julián, un gusto saludarlo y bienvenido a los micrófonos de Su Presencia Radio aquí en Central Café. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Bueno, Julián, para entrar en materia, yo tengo una primera pregunta y es la siguiente. ¿Qué trastornos emocionales pueden ser generados por las redes sociales? Bueno, un tema bastante álgido actualmente. Primero déjame aclarar que es el uso exagerado o el mal uso de las redes las que pueden conducir a este tipo de trastornos, ¿no? Y en personas con susceptibilidad. Cuando uno hace un uso moderado, pues no se van a llegar a desencadenar. Y precisamente las personas con mayor susceptibilidad son las personas más jóvenes, las que con mayor probabilidad podrían desarrollar un problema emocional producto de la adicción a los mismos. Y con relación a tu pregunta, pues bueno, por alguna razón todos sabemos que las redes sociales no permiten que menores de 14 años tengan cuentas, precisamente por esta muy conocida vulnerabilidad. Y como bien sabemos y escuchamos la semana pasada a Facebook, que responsablemente alertó que el uso exagerado de Instagram pues afecta la salud de los jóvenes. Específicamente hablaban ellos de ansiedad y depresión, y ellos citaban en esas investigaciones internas que Instagram afecta la autoestima de 1 de cada 3 adolescentes, ¿no? Y nosotros lo vemos en consulta aquí en el Centro de Salud Emocional, ya que ahora muchas personas tienen como modelos de rol y de comparación a ciertas figuras públicas que, déjame decirte, no necesariamente son los más edificantes. Podemos complementar que estamos ante un problema real de salud pública, porque si los mismos creadores de las redes sociales nos lo están diciendo, pues es por algo, y es que se ha recrudecido en la pandemia. También vemos temas no solamente de ansiedad y depresión, sino también problemas de aislamiento social, de irritabilidad y de alejamiento de la vida real y de tomar las redes sociales como un mecanismo de evasión. De acuerdo, y es yo leí esta noticia y claro, uno como papá pues queda un poco preocupado, Julián, y la pregunta es, realmente, ¿qué es lo que sucede, por decirlo así, en el cerebro del niño o en las emociones del niño que lo puede llegar a desencadenar una depresión? Mira, son varias cosas. Primero, hablando neurológicamente o neuroanatómicamente, los cerebros de los niños y de los jóvenes están en pleno desarrollo. Todavía no están completamente desarrollados. Cuando uno tiene emociones grandes,
como puede ser estar viendo una red social y estar viendo tantos videos a la vez, se generan unos neurotransmisores, no me quiero poner muy técnico, pero se generan unos neurotransmisores, en este caso la dopamina, y son como chispazos, microchispazos de dopamina. ¿Y qué pasa? Que son similares a los que producen otro tipo de sustancias adictivas. Cuando se te generan estos microchispazos de dopamina, tu cerebro quiere más y más y más. Y como la capacidad del cerebro de los jóvenes y de los niños todavía no tiene un autocontrol grande, su corteza cerebral todavía está en pleno desarrollo, pues no tienen esta capacidad, digámoslo así, de poner un tate quieto y decir, aquí yo paro. Adicionalmente, ¿qué pasa? Que en personas muy jóvenes, las redes o los videojuegos en línea no son solo diversión. Fíjate que se han convertido casi que su vida social entera, ya no salen al parque como solía yo hacerlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se tornan las redes sociales en su única fuente de autoestima. Se nutren quizás de sus inseguridades, de la sensación de ser aceptados, y les brindan esa oportunidad de escapar de la realidad. Y esto se ha recrudecido mucho en la pandemia, porque estuvimos casi un año y medio encerrados, donde ya es normal o era normal ver a nuestros hijos 12 horas conectados al internet, bien sea en clases o bien sea con sus amigos. Correcto, Julián. Aquí también quiero hacer una pregunta muy parecida a esto que usted nos está hablando, y es que en definitiva estas conductas pueden llegar al joven, al adolescente, a volverse un adicto a las redes sociales. Por un lado, usted nos está explicando todo este tema que ocurre en el cerebro y todos estos estímulos en cuanto a la dopamina y demás, pero yo quiero preguntarle cuáles van a ser esos peligros y en qué tipo de persona, podríamos preguntarlo así, se va a convertir ese joven que hoy en día está de alguna manera adicto a las redes sociales en 5 o 10 años. ¿Qué podría estar pasando en su cerebro y en su salud misma? Sí, mira, pues adicionalmente a los posibles efectos emocionales que ya citamos y que vuelvo y subrayo, los mismos fabricantes de las redes sociales enunciaron la semana pasada: depresión, ansiedad, autoestima, irritabilidad, aislamiento. Puede formarse una adicción, como tú lo estás diciendo, y va a haber una ausencia de socialización cara a cara. La socialización cara a cara es vital. Si algo ha hecho daño a nuestros niños y jóvenes durante la pandemia es cuando no asistieron al colegio, perdieron esa socialización, ¿no? Otro de los peligros que creo que todos tenemos que estar alerta, y lo hemos visto estimados, es la delincuencia en las redes, ¿no? Allí los delincuentes encuentran un ambiente súper propicio para engañar a nuestros niños y jóvenes incautos, y en ocasiones, como también lo hemos visto en las noticias, pues a que hayan abusos, ¿no? Yo creo que aquí la idea pues no es crear un pánico indebido, pero sí un campanazo de alerta. Y yo creo que la clave, no me lo estás preguntando aquí, es el autocontrol, ¿no? Y la supervisión de los padres de familia. Pues, es ridículo que hoy día haya niños de 8 o 10 años con redes sociales, si el mismo Facebook no lo permite. Y algunos padres o acudientes están dando sus datos para que sus niños tengan redes sociales. Esto es un tema muy peligroso. Julián, continuando con lo que venimos hablando, yo hace un tiempo, y de pronto no tiene que ver mucho con esto, vi con mis hijos una película que se llamaba Ready Player One, o Ready Player, algo así, y era un submundo donde la gente tenía un avatar y pasaba todo el tiempo jugando y escapando de la realidad. Y cuando pienso hoy en las redes sociales, lo asimilo un poco con eso, y en un punto de la película se reúnen unos personajes de la película y dicen: oiga, qué rica es la vida, y cómo se siente de rico conversar con alguien real, cómo se siente de divertido sentir el aire. Y a veces pienso que las redes sociales, como usted lo mencionaba al principio, en exceso nos llevan a un distanciamiento y a alejarnos de la realidad, que cuando volvemos a ella decimos: oiga, esto es chévere, pero es que nos sumerge. Entonces la pregunta es: ¿qué peligro estamos corriendo sin darnos cuenta por usar de manera excesiva, como usted lo mencionaba, las redes sociales? Mira, como les decía, la adicción a las redes sociales ha sido probada con evidencia clínica que es superior al tabaco y al alcohol y algunas sustancias psicoactivas. De esa dimensión estamos hablando. En psicología hablamos del tema, no decimos evasión, sino decimos más evitación.
ciertas conductas que las personas utilizan para evadir su realidad, como tú bien lo decías, son muy peligrosas porque te dan unas recompensas a corto plazo fabulosas, pero a largo plazo esto es una bola de nieve. Y entonces personas cuya socialización solamente se hace en medios virtuales, pero ya cuando terminen sus estudios, su colegio, y vayan a la vida real, al trabajo o a crear una empresa, pero están acostumbrados simplemente a una vida en las redes sociales que todos sabemos que es irreal. Díganme si no ustedes cuando van a publicar algo en sus redes sociales se toman 20 fotos, por no decir 200 otras personas y seleccionan una de 200. O sea, todo el mundo da su mejor cara en las redes sociales. Cuando tú socializas por las redes sociales, ves esas mejores caras que en la mayoría de los casos no son reales. Como decimos nosotros, se vale estar triste, se vale estar de vez en cuando enojado, pero no esta realidad que nos dan estos mundos, como tú decías, en que somos unas personas virtuales. Entonces el peligro es muy grande y yo recuerdo, pues obviamente yo soy más viejo que ustedes, pero en mi época uno tenía que llevar a los amiguitos a la casa que los conocieran. Entonces yo creo que el mensaje ahora para los jóvenes y para los padres de familia es, obviamente no podemos llegar a los 500 amigos que tienen en Instagram, en Facebook, sus contactos, pero sí las redes sociales de nuestros niños y jóvenes tienen que ser una puerta abierta para los padres de familia. Los padres de familia, de la misma forma que uno llevaba a la sala de la casa a sus amiguitos, tienen que ser así con los padres de familia, con las redes sociales de los muchachos. A ver, bueno, déjame ver qué contactos tienen, déjame ver qué publican tus contactos, qué estás tú publicando. Eso es un mensaje de alerta, como digo, no de pánico, porque los beneficios del Internet y las redes sociales pues son múltiples y son gigantescos, ¿no? Claro, sí, realmente es saberlo usar. Pero quiero preguntarte, Julián, bueno, porque de pronto hemos dicho, sí, un problema para los niños, pero también está siendo un problema para los adultos, y es cómo identificar cuando yo de pronto estoy cayendo en una adicción a las redes sociales. Es una excelente pregunta. Lo veíamos también creo que en algún programa anterior con ustedes en la emisora, y decíamos que hay 5 señales que deberíamos tener en cuenta. Con la adicción a las redes sociales, o déjame decirte que también hay adicción a los juegos que se utilizan en las redes, ¿no? Que eso es un problema que no hemos hablado. Son estas las 5 señales que uno se puede preguntar o ver en algún hermano o en sus hijos, bueno, lo que sea. ¿Me estoy aislando de los contactos cara a cara con mi familia y con mis amigos? Esa es la primera señal. Como que ya en mi casa como que no me conocen ni siquiera a la hora del almuerzo me ven. Me están haciendo el reclamo de familia que estoy pegado siempre pues al celular. Esa es una primera señal. Una segunda señal es cuando yo empiezo a mentir. Le miento a mis amigos, a mis papás, de la frecuencia con la que participo en estas redes sociales. Es más, lo hago en secreto, me encierro quizás de pronto en el baño o en algún lado porque sé que me van a recriminar. Una tercera es que todos nos tenemos que hacer es qué tanto enfado o ansiedad sentimos cuando dejamos de consultar redes sociales. ¿Somos capaces de soltar el celular por más de 8 horas? ¿O estamos viendo una película o hablando con algún amigo y constantemente estamos viendo las redes sociales? Una cuarta señal, muy rapidito hoy, es estoy descuidando mis deberes, bien sea académicos, laborales y espirituales, como no, por estar en las redes. Y una quinta es estoy evitando actividades que alguna vez disfrutaba, no sé, como hacer deporte, como leer, como orar, como el arte, como reunirme con mis amigos. Esas son 5 señales de alerta que podemos estar todos viendo para ver si podemos estar cayendo en un problema de adicción. Sí, totalmente de acuerdo, Julián. Pues le agradecemos a Julián de antemano por todas esas consejos y esos conceptos que seguramente a muchos de nuestros oyentes les han servido muchísimo, y quizás muchos también están pensando en necesitamos levantar esa mano y pedir ayuda y poder apoyarnos en el conocimiento de expertos que nos puedan orientar en tratar de superar pues estas condiciones o estas cosas que estamos atravesando. Y ahí yo quería preguntarle, Julián, ¿en dónde los pueden contactar las personas que estén interesadas en acompañarse con los servicios del Centro de Salud Emocional Psicóloga Diana para que los puedan contactar, los puedan buscar? Bueno, pues primero, pues muchas gracias por la invitación, y segundo, sí, nuestros puntos de contacto son
en Instagram, @psicóloga Diana, sin la P inicial, en la palabra psicóloga, @psicóloga Diana, y en la web www.psicologadiana.com, también sin la P inicial. Allí con mucho gusto pues podemos absolver sus dudas y darles la ayuda que necesitan. Pues Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que muy interesante todo lo que usted nos comparte. Quedamos con herramientas de sobra, creo yo, para poder identificar estos pequeños casos en nuestra vida o en nuestro entorno con el tema de las redes sociales. Y bueno, nos acompañaba Julián Cerón. Julián, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, continuamos aquí en Central Café con este programa que está buenísimo, Andrés. Sí, vamos a una pequeña pausa comercial y en segundos mucho más en este muy interesante programa que tenemos hoy en Central Café, hablando de la influencia de las redes sociales. Ya volvemos. No te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café. Vuelve a vivir y a viajar por Colombia y el mundo con Viajemos Travel. Disfruta los mejores destinos con los más altos estándares de bioseguridad. Síguenos en Instagram como @viajemos.travel o visita www.viajemostravel.com. Y siguiendo aquí con este programa, Andrés, que está tan bueno acerca de las redes sociales y de todo lo que gira en torno a ellas, nos acompaña también Judy Benavides. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente vocera y jefe de monitoreo y garantía de derechos en Red Papás, a cargo de la efectiva protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en los entornos digitales. Judy, un gusto saludarla y bienvenida a esto que se llama Central Café de Su Presencia Radio. Javier, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Bueno, Judy, estamos hablando hoy en nuestro programa acerca de las redes sociales y de su influencia a nivel emocional y a nivel mental, pero yo no creo que solamente en los jóvenes, sino también en los adultos, en los hombres, en las mujeres, creo que en todos. Y la primera pregunta que yo quiero formularle, Judy, es esta: ¿qué tan dañino o tan dañino es para la mente el permanecer tiempos exagerados en redes sociales? Bueno, ahí en la pregunta destaco algo súper importante y es como depende mucho de ese tiempo de permanencia. Y aquí importante tener presente tres cosas que tiene Internet y en particular las redes sociales, que por eso está ese depende. La primera es el tema del anonimato que permite en Internet. La segunda, el bajo nivel de empatía que encontramos en estas interacciones, especialmente en redes sociales, y por supuesto las interpretaciones erróneas que pueden aparecer a través de los mensajes escritos. Esto, además de esas representaciones ideales de estilos de vida, de cuerpos, de la manera en cómo se representa el éxito. Entonces, en la medida en que mayor cantidad de tiempo permanecemos en estos espacios, mayor cantidad de distorsiones vamos a tener nosotros en esa cotidianidad. Hay quienes recomiendan que en específico para el tema de redes sociales no se superen las 2 horas al día, e incluso hay unos que hablan entre las 2 y las 4 horas. Digamos, si hacemos un balance de esa cantidad de horas que probablemente permanecemos en redes sociales porque estamos interactuando con personas conocidas o incluso por ese consumo cotidiano que tenemos, pues probablemente empezamos a superar esta cantidad de tiempo. De hecho, hay unas encuestas internacionales en las que Colombia en particular es uno de los países que más consume Internet y que más permanencia tiene en redes sociales en comparación al resto del mundo. Judy, quiero preguntarte, pues yo soy mamá, tengo 2 hijos, uno de 11 y otro de 14 años, y realmente hasta el momento, digamos, yo no he querido que el mayor, que podría ser el que más, pues tenga
como con redes sociales, ni siquiera pues tiene un celular, como que de alguna manera pues yo he dicho, bueno, pues creo que crecimos así, creo que también pueden crecer así, aunque tengan la presión social de que ya toca tener un celular, de que ya toca estar en redes sociales. Pero ¿cuál sería realmente esa edad recomendada para abrirle de alguna manera este mundo a los niños? Bueno, de hecho, las redes sociales ya tienen cada una establecido como unas edades recomendadas y tiene una razón de ser. La mayoría están entre los 13 y los 14 años. Facebook en particular, por ejemplo, la recomienda a partir de los 14. Esto, digamos que tiene una razón de ser detrás, y es que es más o menos una edad aproximada en que el desarrollo cerebral de los niños y los adolescentes pues empieza a tener como unas capacidades muy propias de los lóbulos prefrontales. Entonces, digamos que es justamente en línea de eso que va eso. Sin embargo, aquí sí quiero hacer un comentario, y es que son mamá y papá quienes mejor conocen a sus hijos y son quienes mejor van a poder entender esos procesos, y que reconozcan que existen ciertos riesgos, así como las oportunidades también que trae Internet. Entonces, como en la medida en que yo vea que mi hijo o mi hija puede ser capaz de manejar eso, que tenga un canal fuerte de comunicación en el que pueda interactuar con él o con ella y decir como está pasando algo y me lo va a comentar, pues digamos que podemos hacer una negociación. Pero en general las redes sociales están recomendadas entre 13 y 14 años. De acuerdo, Judy. Aquí yo te quiero preguntar algo muy parecido a esto que tú nos estás hablando, y es sobre las edades, pero más allá de las edades recomendadas o las edades legalmente establecidas por algunas plataformas en la que los niños pueden empezar a usarlas, pues creo que la realidad es distinta y vemos muchos casos de familias que lamentablemente dejan que sus niños empiecen desde más temprana edad, y ahí quería yo preguntarte qué cifras de pronto ustedes manejan en promedio en Red Papás de, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿a qué edad realmente un niño está empezando a usar redes sociales, y esto también qué tan perjudicial ustedes lo han visto? Claro, mira, y la pregunta me parece buenísima. Red Papás cuenta con una línea de reporte que se llama Te Protejo, en la cual pues pueden reportar cualquier situación que amenaza o vulnera derechos de niñas, niños y adolescentes. Y los datos de Te Protejo hemos llegado a encontrar casos de niños generando como algunas situaciones o algunas interacciones de tipo sexual con adultos de hasta 8 años. Esto nos habla de que son niños muy pequeños los que están empezando a tener este tipo de contactos. Entonces, digamos que esto te digo como de los más pequeños. Sin embargo, la tasa más alta de los niños que están teniendo este tipo de interacciones de riesgo están entre los 12 y los 14. O sea, estos son los más frecuentes, pero si me preguntas por los más pequeños, hasta de 8 años hemos tenido casos. Aquí hay un llamado especial, y es el tema de no solamente hablamos de redes sociales, sino de Internet en su generalidad. Y como decía, Internet es una herramienta gigante y nos da unas oportunidades también grandísimas de desarrollo, de aprendizaje, de comunicación. Sin embargo, es súper importante que desde los adultos tengamos como esa conciencia de que así como enseñamos a los niños a salir a la calle y mirar a cada lado y no recibir dulces de extraños, Internet es un entorno en el que están navegando muchísimas personas, y que por supuesto los riesgos también están latentes, porque no siempre tienen las mejores intenciones y se aprovechan justamente de estos niños que son más pequeños, que además cuando son entre más pequeños son, significa que tienen menos acompañamiento, menos cuidado, y por lo tanto digamos que ya están identificados como justamente esa población más vulnerable a este tipo de riesgos. Judy, yo soy muy amigo de las estadísticas, yo soy muy amigo de los números, y quisiera preguntarle cuáles son esos daños o esos perjuicios que están recibiendo nuestros jóvenes, no solamente por las redes sociales, sino, como usted lo menciona, por el Internet. O sea, ¿cuáles son esos daños o esos peligros reales que ustedes digan, mire, los jóvenes están enfrentando hoy esto por el exceso de tiempo en las redes, por el tiempo antes de la edad correcta? ¿Cuáles son esas amenazas reales que ustedes están trabajando, con las que ustedes se encuentran a diario? Claro que sí, mira, te cuento, en la línea de reporte que llevamos operando desde el 2012, hemos recibido hasta la fecha 107.457 casos. Si me centro solamente en lo que ha pasado en el 2021, hemos recibido 16.593 reportes. De aquí te cuento que el 95% corresponden a situaciones en los entornos digitales, situaciones como la producción de material de explotación sexual, lo que se conoce como el delito de pornografía infantil, el cual además representa el 90% de los reportes, y otras situaciones que anteceden este tipo de contenidos,
que son como por ejemplo el grooming, que es cuando una persona tiene esas malas intenciones y genera una interacción de tipo sexual con un menor de 18 años. Tenemos el ciberacoso, esta intimidación que ha migrado a los entornos digitales, incluso casos de explotación sexual de carácter comercial dentro de Internet. Aquí como, digamos, hay una alarma gigante para nosotros dentro de estos reportes, es que en efecto el 95% son situaciones de violencia sexual en el entorno digital. O sea, digamos, ya estamos hablando de que Internet tiene un montón de situaciones, pero además casi siempre los daños más grandes o los daños que más nos reportan refieren a violencia sexual, que digamos también en algunas ocasiones ha llegado a casos de extorsión para encuentros físicos que terminan en un abuso sexual en el entorno físico o incluso en trata de personas. Entonces, digamos que esas son algunas de las cifras que te puedo compartir. Wow, tremendo, tremendo, Judy. Quiero preguntarte si alguno de nuestros oyentes dice, bueno, realmente estoy en esta problemática, mi hijo, identificamos que está adicto a las redes sociales, no se despega del celular, del computador, ya pues como nos han dicho, de pronto no está interactuando con otros y definitivamente estoy en medio de la problemática, ¿qué hacer? ¿A dónde acudo? Bueno, ahí súper importante, como varias recomendaciones. Primero, si en efecto estamos hablando de una adicción, súper importante que consulten es con un experto en psicología, en psiquiatría, como que les pueda dar ese acompañamiento. Hay algunas alarmas que pueden identificar como para decir, bueno, debería o no debería recibir este acompañamiento, si encontramos cambios repentinos de la conducta, entre ellos aislamiento, descuido de relaciones afectivas y sociales, dejar de lado actividades recreativas que comúnmente disfrutaba o incluso las actividades de académicas, o relegar el autocuidado, como el dejar de bañarse, dejar de comer, estas cosas que son muy cotidianas. Ahora, si estamos hablando de una situación que me pone en riesgo, pero hay un otro involucrado, como por ejemplo una sextorsión, que es como alguien generando una relación extorsiva a partir de un contenido, de amenazas, de alguna información que pueda tener del menor de 18 años, la invitación es a reportar o denunciar este tipo de casos. Aquí los invito a que conozcan la página web de Te Protejo, que es www.teprotejo.org. El app, que es completamente gratuita y está en todas las tiendas Te Protejo. Cuentan también con la línea nacional de ICBF, la 141. Pueden hacer el reporte también a través del CAI virtual de la Policía Nacional, o si lo prefieren también pueden hacerlo directamente en la página web de la Fiscalía, que se llama A Denunciar. Mi recomendación más importante en cualquiera de las líneas que utilicen es siempre eliminar el contacto con esa persona que está generando la agresión, porque muchas veces ellos se apoyan de esa ansiedad que puede generar el estar en una situación así. Entonces, eliminar ese contacto, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, borrar las conversaciones o las interacciones que se están teniendo. Nos pasa muchísimo que los papás, en esa ansiedad de lo que la situación genera, borran las conversaciones, pero guardan los pantallazos. Y aquí les cuento, los pantallazos no funcionan como material probatorio, entonces es súper importante que guarden ese contenido y, por supuesto, realicen el reporte o la denuncia. De acuerdo, Judy. Y aquí también otra pregunta que nos surge alrededor de este tema de redes sociales y de lo que ustedes han podido encontrar en Red Papás es, pues estamos hablando de redes sociales hoy en nuestro programa, y una de las causas también que están generando muchas enfermedades hoy en día es el tema de los likes, los seguidores, de repente las relaciones que se puedan establecer con amigos online que resulten infructuosas, y por eso entonces puede llegar a deprimir también a los jóvenes. ¿Cómo ustedes ven el panorama en cuanto a enfermedades de ansiedad, de depresión y de estado anímico, que es algo que, sobre todo en esta época, quizás en otras épocas también estaba presente, pero no era tan evidente y tan conversado como lo es hoy? ¿Cómo ustedes han visto el tema de la ansiedad y la depresión manifestada en los jóvenes y en los niños? Claro, y de hecho es muy constante. Hay algo que sucede en particular en las redes sociales y, como decía antes, hay unas representaciones de unos estilos de vida ideales, como que estas personas están teniendo un éxito ridículo en comparación como al que yo pueda estar teniendo, y los estándares que empiezan a aparecer ahí pues son gigantes. Por supuesto, esto también es justamente desde ese lugar es que empieza el tema de la comparación y a generar niveles altos de estrés en la medida en que yo empiezo a competir con ese ideal.
y se pierde esa noción de realidad de que las personas publicamos en redes sociales solamente aquello que queremos compartir. Si yo no quiero compartir mi tristeza, pues no la voy a colocar ahí, y eso hace que se pierda esa noción completa de lo que es el ser humano. Entonces, por supuesto, empiezan a tener como ese nivel de competencia con ese otro que probablemente es un otro idealmente representado, pero no real. Esto afecta, por supuesto, también los niveles de autoestima, y cuando estamos hablando de adolescentes en particular, hay un proceso muy propio de esa etapa, y es la construcción de la autoimagen y el autoconcepto. Entonces, si yo además de que estoy en este proceso tengo esos comparativos, pues obviamente mi percepción de mí mismo va a ser muy baja. Hace poco, de hecho, Facebook sacó un estudio con Instagram en particular, con esta red social, identificaba que 1 de cada 3 mujeres adolescentes pues tenía una autoimagen que empeoraba cada vez a mayor uso de esta red social. Incluso en la generalidad de los resultados encontrados, tenían que el 40% de los usuarios de Instagram reportaron sentirse poco atractivos. Y digamos que esto es un porcentaje bastante significativo, y aunque la encuesta, digamos que fue aplicada únicamente en Estados Unidos y Reino Unido, es una realidad que aplica y que se puede identificar como en la cotidianidad de América Latina y por supuesto también de Colombia. Judy, muchísimas gracias por el tiempo. Y ya para terminar, quiero que nos regale unos tips. Yo sé que hemos hablado varios puntos y pueden estar ahí, pero quiero cerrar porque sé que hay papás que están escuchando este programa. Regálanos unos tips para poder salvaguardar, proteger a nuestros hijos, pero también para poder identificar si están nuestros hijos siendo víctimas de algo de lo que hemos hablado. Entonces, algo muy corto como para que los papás se puedan quedar con eso y podamos estar alerta y atentos. Listo. 3 grandes recomendaciones que son como las que siempre imparto en estos espacios. La primera es que como adultos empecemos a hablar de Internet como un tema cotidiano, es decir, así como que tenemos como cualquier conversación dentro del espacio del almuerzo u otro, empezar a hablar de Internet. ¿Qué plataformas están usando? ¿Para qué utilizan cada una de esas plataformas? ¿Con quién interactúo yo en Internet? ¿Cuál es el influencer que está de moda? Esto nos va a ayudar a hacer, digamos, como empezar a permear en esa realidad digital de los adolescentes especialmente, sin ser intrusivos. Y los ayudamos también a identificar como esos potenciales riesgos que por la etapa de desarrollo en la que se puedan encontrar no siempre se identifican de forma fácil. Entonces, la primera gran recomendación es incorporar Internet en ese diálogo cotidiano con sus hijas e hijos. La segunda recomendación es empezar a conocer también cuáles son esos potenciales riesgos digitales. Se han caracterizado como 4 grandes tipologías, entonces invitarlos a conocerlas, a saber cómo funcionan, cómo prevenirlas y qué hacer ante cada una de ellas. Y por supuesto, digamos, retomo el tema del reporte o la denuncia ante una situación que pueda ponerlos en riesgo. Es súper importante estar alerta a cambios repentinos de comportamiento, que esto siempre nos habla de que algo está pasando, no necesariamente en el entorno digital, pero nos da una alarma de que sucedió algo en la vida cotidiana de estas chicas y estos chicos que puede darnos una luz de que empecemos a indagar y en efecto, si encontramos pues, alguna situación, atenderla justo a tiempo. Claro que sí, muy bien. Pues Judy, muchas gracias por todos esos conceptos, por tus consejos, muy completa toda la información. Y bueno, finalmente, por favor, recuérdanos el nombre de la aplicación Te Protejo para que las personas, los oyentes, las puedan buscar. Y también quienes estén interesados en conocer mucho más sobre Red Papás, la página en internet o los lugares donde los podemos encontrar. Claro que sí, la aplicación es completamente gratuita, se llama Te Protejo, igual está la página web www.teprotejo.org, estamos en México y en Colombia, y sobre las redes sociales de Red Papás, digamos que tenemos Twitter, tenemos Facebook e Instagram, nos encuentran como Red Papás con Z, y ahí adicional les cuento que además siempre estamos publicando algunos contenidos, recomendaciones y alertas tempranas para que estén súper atentos. Bueno, nos acompañaba Judy Benavides, actualmente vocera y jefe de monitoreo y garantía de derechos en Red Papás. Judy, muchísimas gracias y esperamos tenerla muy pronto de nuevo aquí en Central Café. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y no se desconecten de su presencia radio en esto que se llama Central Café, porque nuestro programa continúa. Un café con...
Bueno, y hoy en Central Café, en un café con, vamos a tener un tema muy interesante, el tema de las pensiones, que es uno de los más polémicos para los colombianos. Existe mucho desconocimiento, falta de información para que la persona haga trámites, a veces resultan complejos en este tema de las pensiones. Hoy tenemos un invitado experto en el tema pensional que nos responderá varias preguntas sobre los casos más frecuentes en esta materia y nos dará una orientación de cuál es la solución. Se trata del abogado Manuel Santos, que a esta hora está con nosotros en Central Café. Abogado Manuel Santos, bienvenido. Un saludo súper especial para todos y cada uno de los oyentes de Central Café. Es un gusto compartir con ustedes. La primera pregunta, abogado, en el caso de una mujer, por ejemplo, de menos de 47 años de edad o un hombre con menos de 52 años de edad, ¿esa persona podría trasladarse del fondo privado al fondo público? Sí. Te puedes trasladar del fondo privado al fondo público, inclusive si ya te pasaste de la edad permitida en caso de los hombres 52 años y en el caso de las mujeres 47 años, es necesario acudir a los servicios de un abogado para que demande a ambos fondos y con esa demanda logre que el juez de la República, mediante sentencia, ordene el traslado. Pero te invito que de manera urgente lo haga porque es posible que se venga una reforma. Abogado Manuel, quiero hacerte una pregunta que tal vez a muchos de nuestros oyentes les ha ocurrido y bueno, pueden tener la misma duda y es ¿qué pasa si hace muchos años me casé pero mi pareja era pensionada y falleció? ¿Puedo yo reclamar esa pensión? La respuesta para nuestros queridos oyentes es un sí. Tú tienes derecho a su pensión, pero cuidado con esto. Te toca demandar al fondo quien te negó la pensión y acreditar que estuviste conviviendo con ella o él por lo menos 5 años en cualquier momento. Te invito a que te comuniques conmigo y me hagas tu consulta de manera gratuita. Perfecto. Y otra persona también, otro caso parecido a este anterior, es una persona que haya convivido en unión libre con su pareja por más de 5 años y él estaba cotizando en pensión y luego falleció. En este caso, en unión libre, ¿es posible que también le den su pensión a esa persona? Sí, tú tienes derecho a su pensión. Te toca acreditar que conviviste con ella o él por lo menos 5 años con anterioridad a su fallecimiento. En este caso, hay una gran diferencia entre la cónyuge y la compañera permanente. La diferencia es que la cónyuge puede demostrar los 5 años en cualquier momento, pero la compañera permanente debe demostrarlo 5 años con anterioridad al fallecimiento del causante. Bueno, tengo otra pregunta y es si yo me casé y mi esposo era pensionado, pero luego él se fue a vivir con otra persona y fallece, ¿es posible que a mí me den esa pensión? Sí, el fondo de pensiones debe reconocer la pensión a ambas en proporción al tiempo de convivencia. Es muy probable que el fondo de pensiones te niegue la pensión, pero si tú acudes a un abogado experto en pensiones, el abogado lo que hace es demandar al fondo que te negó la pensión. Y si tú logras acreditar los requisitos de convivencia y dependencia económica, el juez de la República debe ordenar el reconocimiento y pago de la pensión. Perfecto. Otro caso, por ejemplo, la persona que diga, si mi esposo o compañero permanente estaba cotizando para pensión y falleció, ¿puedo reclamar la devolución de esos ahorros? La respuesta para nuestros queridos oyentes es un sí. Ojo con esto. Si tu esposo o esposa o tu compañero permanente estaba cotizando ante un fondo público o privado, en este caso, primero nos tocaría mirar si tienes derecho a la pensión de sobreviviente. Si en caso de no tener derecho a la pensión por falta de semanas cotizadas, sí es posible que tú puedas reclamar la devolución de saldo ante el fondo privado o, en el caso del fondo público, la indemnización sustitutiva. Para eso te toca demostrar varios requisitos, los cuales te los diré al momento en que hagas la consulta de manera gratuita. Abogado, tengo otra pregunta y es, si tengo alguna discapacidad y mis padres o un hermano fallecen, ¿puedo yo obtener esa pensión? Sí, mucho cuidado con esto. Algunos fondos de pensiones le han puesto muchas trabas a los ciudadanos en condición de discapacidad.
y por eso hoy no disfrutan de una pensión. Si te han negado tu pensión por invalidez, aún cumpliendo los requisitos, debes demandar al fondo para que el juez de la República ordene el reconocimiento y pago de tu pensión. Para eso te invito a que me hagas la consulta de manera gratuita. Bueno, pues ha sido el abogado Manuel Santos que ha estado con nosotros en Central Café, y le contamos a nuestros oyentes que si están identificados con alguno de estos casos o tienen otra situación con el tema pensional, no duden en comunicarse con él, con el abogado Manuel Santos, experto en el tema pensional. Su teléfono es 301-459-5697, lo repetimos, 301-459-5697. Estás conectado con Central Café. Fernanda, esto que de lo que estábamos hablando hoy es importante, o sea, pareciera ser un tema como superficial, como un tema al que no se le debería prestar mucha atención, pero mire, Fernanda, todo lo que un mal uso, no solamente de las redes, sino del internet, puede generar en las personas, y hay que hablar algo abiertamente, y es que no es solamente para los jóvenes, los adultos también estamos expuestos a un sinnúmero de peligros si no sabemos manejar el tema del internet. Sí, totalmente de acuerdo, y es que hay veces como es tan sencillo como tenerlo en una pantalla, como que no pareciera malo, ¿no? De pronto uno decía, malo que mi hijo o yo esté en un bar, malo que esté a las 3 de la mañana en la calle, y como que ese tipo de cosas sí lo veíamos malo, pero aquí como que si el niño está sentado en la sala, pues no importa, pero resulta que puede ser igual de perjudicial, sí, que estar con malas amistades en la calle, digamos que con cualquier vicio en su mano. Entonces, creo que como papás nos falta tomar una gran conciencia sobre que las redes sociales no son, ahí mi hijo está concentrado, ¿no? Es lo más de bueno que le está aprendiendo, realmente qué está viendo, realmente qué está pasando, cómo están reaccionando sus emociones ante digamos, este consumo de redes. Y yo alguna vez leí que nos decían, ¿usted le soltaría su carro a su hijo solo antes de los 16 años? ¿Lo dejaría que se montara en una autopista, pensemos en una autopista por los Estados Unidos, y andara solo? Y seguramente decimos, no, yo lo acompañaría, yo ni le daría el carro, o sea, no, yo esperaría que estuviera más grande. Pues realmente cuando le soltamos un celular o un acceso ilimitado a una red social o al internet como tal, estamos haciendo algo muy parecido, lo estamos soltando ante una autopista gigantesca de oportunidades que realmente seguramente ni siquiera nosotros mismos como adultos sabemos manejar, mucho menos un niño o un adolescente. Entonces yo creo que este programa nos lleva nuevamente a tomar conciencia de que esto es algo muy importante realmente, a lo cual debemos llamar y ponerle atención en nuestras casas, con nuestros hijos, y identificar si tal vez ya dimos ese acceso, bueno, pues empezar a mirar en qué estamos, en qué andan nuestros hijos, y si no, pues también identificar el momento perfecto, como decía Judy, la señora que entrevistamos, cada quien conoce a su hijo y también sabe, pero es un tema realmente de cuidado, y como nos dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí, de acuerdo. Yo creo que durante muchos años nos hemos preocupado a nivel familiar de las cosas que se encuentran en el mundo de afuera, y no nos hemos preocupado tanto por las cosas del mundo, todo lo que pasa en el mundo de adentro, porque sí, afuera está lo que siempre hemos conocido, los peligros alrededor de las drogas, del alcohol, de las malas amistades, etcétera, de los lugares, digamos, donde ocurren un montón de cosas inapropiadas, pero nos hace falta, por lo menos hablando de los papás, los que son papás, de fijarse de ese mundo de adentro, el mundo de los videojuegos, el mundo de las redes sociales, el mundo de las conversaciones online, de los chats y todas estas cosas que
si bien al principio se gestaron como herramientas de comunicación válidas y muy buenas para ayudar a las personas, pues con toda la maldad que hay alrededor del mundo, lamentablemente han permeado tanto todas estas cosas que se han convertido en un mundo muy peligroso si los papás no están vigilando constantemente a sus hijos y qué es lo que están haciendo en estos lugares. O sea, me quedo con este consejo último que nos daba también Judy acerca de hablar de este tema como cualquier otro, así como cuando hablamos de nuestra familia, cuando hablamos de nuestros sueños, de nuestro trabajo, del colegio de los niños, también hablar de el internet, de qué ellos están viendo, de los peligros que ellos pueden encontrar, de experiencias propias que también los papás hayan tenido quizá en internet en otros momentos que les puedan ayudar a ellos. Y yo sí creo que también este programa nos queda como reto tanto a esta generación como a la generación de papás que de pronto no crecieron con todas estas cosas tecnológicas en su momento. El reto y la tarea es que los papás hoy en día, Javi, tienen que estar empapados de lo que ocurre con el mundo de la tecnología, ¿no le parece? Sí, yo creo que nosotros no podemos ser ajenos a los avances en cuanto a tecnología, en cuanto a la información, los medios. Pero yo quiero hacer énfasis también en algo, Andrés, y quiero reiterar esto, y es no solamente para los niños y los jóvenes. No yendo lejos, y quiero exponerme allí, hace unos días terminé mi jornada laboral, me senté en la silla y dije, bueno, voy a tomarme un tiempito y voy a mirar qué está pasando en Instagram. Quiero decirle que me tardé 1 hora sin darme cuenta. Wow, sí. Y el sentimiento o la emoción que me queda después de esta hora era como de vacío, como una tristeza, porque vi cosas tan chéveres que en este momento no puedo yo vivir, y queda ese sabor, ese sinsabor, esa frustración de ay, tan rico que la pasan ellos. Y lo que nos decía el primer invitado, o sea, la gente puede tomarse 300 fotos y va a poner la mejor. No sabemos qué está pasando alrededor de esa foto, no sabemos cómo es la vida de aquella persona que se tomó la foto. Nos quedamos solamente con esa foto feliz, pero no sabemos detrás de eso qué pasa. Entonces, hombre, perdí 1 hora sin darme cuenta y al final de la hora quedé triste. Entonces, ojo con lo que estamos viendo. Mi reflexión es no solamente cuidemos lo que nuestros hijos están viendo, sino nosotros, qué es lo que estamos viendo, qué estamos, a qué páginas estamos entrando y por qué lo estamos haciendo. Eso es una reflexión, y como usted bien lo menciona también, como papás tenemos que estar actualizados. No podemos seguir asustados por lo que pasa afuera, como lo mencionaba Fernanda. Ay, no, si mi hijo no va a fiestas, mi hijo no toma, mi hijo no tiene malas amistades. Pero ¿y qué está pasando de puertas hacia adentro? Uh-huh. ¿Sí? Yo escuchaba una entrevista a un gurú del internet y él decía, papás, ya no se preocupen por lo que sucede en los bares o lo que sucede en las calles, preocúpese por lo que está pasando en el celular o en la pantalla del computador de su hijo. Así que con esto los dejamos. Esto es Central Café de Su Presencia Radio. Esperamos escucharlos y que nos escuchen en una próxima ocasión. Gracias. Chao, chao. Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.